buenas noches a todas, Dios les bendiga, gracias por estar ahí un jueves más y acompañarnos en nuestro programa Únicas. Un programa hecho y pensado por y para mujeres. Y como ya todos saben, la semana pasada tuvimos un excelente programa con la trabajadora social, Sí. Andrea Pérez, y bueno, nos quedaron algunos temas, algunas preguntas sobre el tema que estamos tratando, el maltrato y el abuso infantil. Entonces invitamos a Andrea un jueves más para que nos acompañes, así que te vamos a dejar para que saludes a nuestra rica audiencia que está por allí. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a la audiencia también por estar ahí. Y bueno, vamos a aprender algunas cositas muy interesantes para tener en cuenta. Perfecto. Es un programa como nos quedamos la semana pasada, bueno, después de cámara, hablando muchísimo con Andrea y aprendiendo muchas cosas más que en nuestro programa Únicas es muy corto el tiempo para poder explayar todo lo que ella nos ha contado en este tiempo y bueno, queremos preguntar algunas cosas más, Catherine. ¿Qué te ha parecido el tema a vos? Uy, súper interesante y uno va asociando también, bueno, de repente desde mi ámbito de la educación, donde uno ha tenido que atravesar denuncias y demás, y donde, bueno, que desde la educación han surgido, bueno, en ámbitos educativos surgieron estos casos y también son muy fuertes de sobrellevar y de poder contener a la familia. Entonces, bueno, preguntarte un poco sobre cómo va a afectar todo este tema del abuso, del maltrato en el desarrollo del niño. Y en realidad afecta siempre y depende, por lo general depende del vínculo que el niño tenga con el maltratador o con el abusador. Si es un vínculo muy cercano, las consecuencias van a ser peores. Y también depende de la frecuencia y la cronicidad con la que haya sido el abuso o el maltrato. Si fueron años, va a ser más difícil de revertir. En realidad hoy en día hay centros especializados que trabajan con niños víctimas de abuso y de maltrato. Muchos son derivaciones del Poder Judicial, otras son de INAU. Y en realidad lo que se hace ahí es terapia, justamente se trabaja con el niño. Y lo ideal es que la familia también vaya a terapia, porque obviamente cuando se dan estas situaciones, capaz que una persona no es la que maltrata, pero es la que habilita también, o permite que pase y no se mete y no dice nada. Entonces hay todo un tema familiar también ahí que hay que abordar. Y por lo general hay consecuencias a nivel físico. Cuando el abuso es muy reiterado, hay consecuencias muy graves a nivel físico. Consecuencias que hay que hacer reconstrucciones, consecuencias de enfermedades venéreas, un montón de consecuencias. Así que vos lo pensás en un niño y es una locura, pero lamentablemente pasa. Y también hay muchas consecuencias a nivel emocional, que esas son las más difíciles de revertir también, porque en realidad el niño creció naturalizando un montón de cosas que después cuando sea grande no va a saber diferenciar si está bien, está mal, si está bien que venga cualquiera y me haga cualquier cosa, pues en realidad es un poco más de lo mismo. Hay consecuencias a nivel psicológico que se llaman flashback, que es revivir todo el tiempo las situaciones de abuso. Y bueno, hay muchos adolescentes que se suicidan también cuando son adolescentes, son muchos adultos que nunca pudieron hablarlo con nadie porque era un familiar cercano y bueno, y deciden tomar la decisión de autoeliminarse. Hay muchas consecuencias, por eso yo siempre digo que tratarse o no tratarse en estos casos no es una opción. Hay que hacerlo, porque si no, el daño que te provocaron va a seguir haciendo cada vez peor. Como más mella va a seguir haciendo el daño. Si nosotros no trabajamos para reparar ese daño, las consecuencias van a ser peores en realidad, a futuro. Y obviamente que hay consecuencias que son como, bueno, como a corto plazo, que uno se puede dar cuenta, por ejemplo, de que, bueno, eso que hablábamos hoy justamente, cuando un niño no quiere ir a un lugar y reiteradas veces dice que no quiere, que no quiere, que no quiere, algo pasa. Capaz que hay que escuchar por qué no quiere. O capaz que si te dice no, porque no quiero y ya está, también tenerlo en cuenta, porque estas situaciones no son fáciles de hablar. Entonces cuando a veces dicen, ¿por qué el niño no habló antes? Y porque no pudo hablar antes. No es que a uno le encante esa situación, o sea, a los niños no les gusta esa situación. Lo que pasa es que a veces no hay un adulto de confianza con quien hablarlo. Son situaciones muy confusas para el cerebro del niño. Por lo general son niños que a veces quedan con secuelas como de poca confianza en sí mismos, porque en realidad nunca terminaron de darse cuenta si eso había pasado de verdad o no. Otra cosa que influye mucho es qué pasa cuando lo hablan. Si vos le contás eso a tu madre y tu madre no te cree, eso te va a afectar seguramente en la autoconfianza, en el autoestima, en un montón de cosas más psicológicas que en realidad capaz que no confías nunca más en nadie. Porque decís, bueno, si la persona que me tenía que defender y cuidar
no me cree, entonces capaz que sí, capaz que la que está mal soy yo. Y yo siempre digo que un niño herido en su integridad en realidad no deja de amar a sus padres, deja de amarse a sí mismo. Y es peor en realidad, porque ese niño va a crecer. Y si vos no tenés un poco de amor propio, entonces cualquier persona va a hacerte cualquier cosa. O sea, son como muy graves las consecuencias. Por eso cuando a veces una familia dice, fue una vez sola, o no, ya se olvidó, no, nunca se olvida un abuso o un maltrato, nunca se olvida. Sí o sí tiene que tener una terapia, Sí. un psicólogo, porque a veces Ujú. los adultos cometemos ese error, ¿no? Que decimos, bueno, Claro. ya pasó, se habló acá y parece como que uno pudiera solucionar eso Ujú. que está en la mente del niño, del adolescente, y que no Claro. es así, ¿no? Ujú. Así que a todos aquellos que nos están escuchando, que por favor que tomen ese tiempo y recapaciten y así, Ujú. sí o sí necesitan una ayuda con un profesional que pueda hacer terapia y ayudarle, porque en realidad uno no sabe después a futuro qué es lo que va a Claro. pasar con ese niño, niña, A adolescente. futuro eso puede tener otras consecuencias en Exacto. realidad. Si el niño no es tratado correctamente, muchos pueden repetir el abuso con otros. Mm. Y también si no, después terminan relacionándose con personas cuando son adultos que también son abusivas, que son maltratadores, que abusan en otros sentidos capaz, o también en el sentido sexual y en otros. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo no atiendo lo que está pasando a un niño, el día de mañana va a ser un adulto que va a seguir con los mismos daños. Claro. Tal cual. Tremendo, tremendo. Decime, Andrea, ¿qué pasa con esos padres, madre o padre, que son violentos con sus hijos? Que a veces les pega de más, De más. que le Ujú. dejan un machucón, que le Sí. tuercen el brazo, que a veces cosas de que en ese momento de enojo, de ira, Ujú. actúan con esos pequeños o adolescentes Ujú. pegándoles a tal punto que a veces hay que llevarlos al médico y ver qué es lo que Sí. está pasando. Y incluso a veces, aunque le quedan los moretones a los pequeños, ellos mismos, los pequeños no se animan a contar realmente qué fue lo que pasó, por miedo a que le peguen esa Sí, otra paliza de Claro. vuelta. sí, sí. Que, Sí, en realidad yo creo que los maltratos en realidad están mal todos. Es como lo que hablábamos hoy justamente fuera de cámara. En realidad vos podés prevenir una situación de riesgo con un niño, por ejemplo, con eso, se te va a tirar a la calle y lo agarraste y bueno, lo agarraste a lo bruto, bueno, ya está. Ujú. Pero en realidad cuando hay un golpe intencional, Sí. ya hay un maltrato. Ok. No importa que sea suave, fuerte, si es intencional, siempre hay un maltrato. Y por lo general, cuando es maltrato infantil, son los padres descargándose la bronca que tienen ellos. O sea, a Sí, veces no tiene tal que ver cual, con el sí, niño, sí. tiene que ver con que yo estoy cansado, con que tuve que trabajar todo el día y todavía vengo. Y El el niño sigue famoso, siendo niño cuando vos volvés a tu casa. el No famoso cambió. desplazamiento que dice el psicólogo. Claro, Tuviste el problema del trabajo, viniste, te agarraste con tu claro. esposa con tu hijo con el perro, con el gato. Tal cual. Yo la otra vez, a mí me gustan mucho las frases y hay una frase que me encanta que dice, lo difícil no son los niños, lo difícil es ser niño en Sí. este mundo de gente cansada, preocupada, que siempre está corriendo. Hay gente que cuando te dicen tiempo de calidad con tus hijos, yo siempre digo, el tiempo de calidad es fundamental, pero vos tenés que tener tiempo primero con tus hijos. Sí. Si vos no conoces a tus hijos, no conoces sus reacciones, no sabés si viene y repite una frase y vos decís, eso mi hijo no le dice. De algún lado lo escuchó, pero vos Claro. tenés que estar atento, tenés que mirarlo, tenés que escucharlo. Si no le Hay- prestas atención, no vas a saber que Claro. esa Sí, palabra no. no la decía y dónde Sí, la sí. aprendió. Hay padres que vos le preguntás, ¿qué dibujitos miran tus hijos? No sé, ni idea. Alguno Claro. ahí. ¿Y qué es lo que hace cuando va al colegio? ¿Cómo le fue hoy en la escuela? No sé. No sé. No, bien, supongo que bien, si no la maestra me hubiera llamado. Y la respuesta a Como, veces dice, pero yo tengo que trabajar. claro, todos tenemos que trabajar. Yo siempre digo, No sé por qué tengo que ir a trabajar. todas las personas de clase media Sí, o de necesitamos sí cualquier o clase sí ir a necesitamos trabajar. trabajar para Sí. vivir. Esa es la vida real. Claro. El tema es que uno tiene que hacerse el tiempo para estar con sus hijos. Yo siempre digo, el día de mañana, yo hoy tengo un título. Y la otra vez justamente hablaba con mi hermana sobre una situación y yo le decía, ¿de qué te sirve tener un título si perdiste a tus hijos, por ejemplo? Yo conozco muchas personas con título que los hijos hoy en día o están en la droga o se suicidaron o están en otra situación y vos decís, ¿y te sirve un título? ¿Para qué?
Ujú. Porque en realidad estudiar, gracias a Dios, en Uruguay es gratis. Pero eso no te resuelve lo emocional. Hay mucha gente que es muy genia en lo que hace intelectualmente y emocionalmente son un desastre. Porque en realidad no va por el mismo lado. O sea, ponemos todas las fichas en un lado, soy muy... Bueno, yo estaba leyendo un libro que se llama Mujeres visibles, madres invisibles. Entonces habla de que justamente, de Laura Goodman, que son mujeres que en realidad son muy visibles socialmente, Pero pero como como madre. madres son invisibles, porque no están. Ujú. Entonces vos decís, el día de mañana tenés mucha plata, tenés muchos títulos, buenísimo. ¿Y qué pasó con tus hijos, por ejemplo? Pongo madres un ejemplo, los Sí, padres lo mismo, obvio, ¿no? sí, Claro. tal cual, Porque tal aparte cual. vivimos en una sociedad que en realidad, si sos padre y no trabajás o no tenés como determinado estatus, sos un desastre. Y en realidad eso son mandatos sociales, o sea, no Ujú. tienen ningún fundamento real. Porque si vos sos padre o madre, tenés que invertir en tus hijos. Porque si vos no invertís hoy, el día de mañana lo vas a llorar. Sí. El día de mañana no te va a servir de nada tener 80.000 títulos si tu hijo se está drogando en una boca. ¿De qué te va a servir? ¿Para qué lo querés los títulos? Entonces, yo siempre pienso que en realidad, por más éxito profesional que vos tengas, si hay cosas en tu casa y en tu familia que han fracasado, no te sirve en realidad. Claro. Entonces, a veces hay gente que trabaja mucho, estudia mucho, un montón de cosas, y vos decís, ¿tu hijo, tu ¿Para qué? hija? Sí, tal cual. O sea, entiendo que está Hay buenísimo cosas que darle las valen más. comodidades, pero Sí, en pero hay realidad cosas que valen hay más. cosas que no se compran. Ujú. Tal cual, Si tal el día cual. de mañana a tu hijo le pasa una situación de estas y viene alguien y lo abusa, y no te lo va a contar, porque vos no tenés tiempo. Mm. Porque Tremendo. ni siquiera lo mirás. Porque viene a decirte algo y decís, sí, pará que estoy trabajando, sí, pará que ya voy, pará. Uno escucha y te dan ganas de llorar, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, qué tremendo. Más que en la sociedad que vivimos, que estamos todo el tiempo Sí, corriendo de un lado para el otro, que a veces damos porque sentado que está todo bien y Sí, dejamos pasar. Entonces, wow, uno ah, reflexiona escuchando, sí. ¿no? Todo esto que nos está no, y el trayendo. sentarte, por ejemplo, a jugar con ellos, escucharlos. No sé, yo ahora estoy leyendo un libro que se llama Más crianza, menos terapia. Que en realidad habla justamente de que a veces enfocamos tanto, por ejemplo, cuando tenés un nene con discapacidad, tenés 80.000 terapias, terapia de esto, terapia del otro, terapia del otro. Y a veces lo que el niño necesita es que vos te sientes y lo veas y lo Estés. escuches. Por eso yo siempre digo, un niño que es mirado y que es cuidado, un Ujú, abusador no va a venir a ese niño. ujú. No, porque va a ser mucho más difícil llegar. Que a otro que, bueno, pasa todo el día ahí, se cría como puede. Y bueno, ese sí. Yo a veces veo niños que están en un riesgo brutal. Que yo digo, yo si fuera cualquiera, vengo y hago lo que quiero acá. Claro. Gracias a Dios no lo soy, pero en realidad son niños que están completamente expuestos, que vos lo Ujú, veas andando todo el día en la calle, ahí en la bici. ujú. Tal Pasa una cual. camioneta y se suben todos. Le decís, mirá, tengo videojuego y pororó. Se van, Y se lo se van. llevan. Y en el programa anterior, hablando de nuevo sobre esto del abuso, también lo podemos vincular con el maltrato, de Ujú. que se daba más que nada en relaciones intrafamiliares. eh, ¿Se puede diferenciar que el maltrato o el abuso esté dado más bien en clases bajas, clases sociales bajas? No sé si está No, bien decirlo en así. realidad, no, está bien. En realidad, el abuso y el maltrato en Uruguay están las mismas estadísticas, no se diferencia ni por clases sociales, ni por educación, ni por cultura general de la familia, digamos, no es que los que tienen más cultura hay menos abuso, ni tampoco por creencias religiosas. Mm, En Bien, realidad es igual en todos los estratos. Yo lo que siempre digo es, las clases altas a veces tienen mucho menos posibilidad los niños ahí de pedir ayuda. o sea En que las también clases hay, medias o bajas hay más posibilidad de que alguien lo vea o de que alguien intervenga. En las clases altas no. o sea que ellos también O son vulnerables, no porque pensemos son, que económicamente tal vez estén mejor ujú, posicionados, desde lo social tal vez. desde lo social son los más difícil acceder a una ayuda. Porque es muy difícil que ellos vayan a pedir una ayuda o que alguien vea que necesitan ayuda. Ujú. En realidad yo creo que esos niños son los que están más vulnerables. Decime, Andrea, ¿alguna situación te afectó que hayas vivido, que hayas tratado, que hayas dicho que te Ujú. dolió, decís, no puedo con esto, me supera porque es demasiado, o sea, porque me Sí, imagino que habrás visto un montón de casos, situaciones diferentes, pero que alguna te llegó más que otra. sí. Contanos un poquito de eso. En realidad hay dos situaciones que me marcaron mucho porque fueron como muy fuertes. Una fue una mamá que en realidad mató a una nena
y estábamos trabajando justamente con ella y por otra niña también que ella tenía. Y eso en realidad fue muy fuerte ver a la madre en realidad cuando yo la entrevisté preguntándole sobre su infancia y claro, en Lo que ella realidad era lo vivió. mismo. Wow. Era lo Claro. mismo, solo que ella sobrevivió, Mm. básicamente. Entonces esa situación fue muy fuerte, porque en realidad igual ella estuvo presa después de que pasó esto. Tuvo 3 años casi presa. Y bueno, cuando salió, ella cuando nosotros empezamos a atenderla me trajo el expediente penal, que en realidad nosotros no podíamos acceder a eso, al no ser que la familia te lo traiga. Y ella me lo trajo. Y cuando empecé a leer eso, en realidad no lo leí sola tampoco, llamé a una compañera y le dije, yo esto sola no lo voy a leer. Y empezamos a leerlo y era como inimaginable todo eso en una niña de 2 años. Tremendo. Inimaginable. O sea, hemorragias internas, externas, golpes con palos, con cadenas, con cigarros, no sé, una cosa que era monstruoso todo lo que estabas leyendo y era como difícil de imaginarlo en un cuerpito de 2 años, era imposible. Y ese día me pasó que yo llegué a mi casa y mi nena más chica tenía 2 años y los abracé a los dos así, me puse a llorar porque fue como... como que una Verísimo. locura de lo que está viviendo la infancia de Uruguay. Y está pasando acá eso, no en África. No. Y después otra situación que también fue bastante fuerte fue un nene, que era la segunda vez que estaba en un hogar, porque el padre lo golpeaba, pero muchísimo. Tuvimos entrevistas con ese padre y te quería intimidar todo el tiempo, pero claro, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ese tipo de gente. Entonces, claro, los hombres a veces, justamente ese tipo de hombres violentos, piensan que una mujer en realidad, o sea, es muy bajo y cuando una mujer le habla firme no saben mucho cómo reaccionar porque nunca les pasó. Entonces, Siempre tenían ellos claro. el La voz de mando. mando. Entonces cuando ven que hay una mujer que no les tiene miedo, como que se descolocan un poco porque no lo pueden asociar en su cerebro. Entonces nos pasó de hablar con ese padre y fue fuertísimo, o sea, en los términos que fue la entrevista. Y después nosotros, el nene en la escuela pidió que llamaran a la emergencia porque se había caído y cuando la directora llama le dice, a mí no me duele la caída, me duelen los golpes que mi padre me dio ayer, le dijo a la maestra y bueno, ahí lo constataron, la emergencia, estaba todo golpeado, lo llevaron al Pereira, estuvo mucho tiempo en el Pereira, porque también lo difícil a veces es darte contra las instituciones que se supone que tienen que defender y a veces No la pasa. burocracia se complica. Entonces, bueno, estuvo varios meses ahí, después fue derivado a un hogar y a los 3 meses de estar en el hogar, como el padre cumplió las visitas y toda una situación, se lo devolvieron al padre. Yo ese día dije, yo... Ay, sí. Bueno, ese día yo tomé la decisión también de no trabajar más ahí porque no pude. Fue como, uno trata de resguardarlos o de por lo menos salvarles la vida. Sí. Y Y vuelven este al niño, mismo. en unos años, si el padre no lo mató, iba a salir asesinado a que se le cruce. Porque es lo que vive desde que tiene memoria. Claro. Entonces vos decís, no digo que no haya que hacer nada, o sea, yo en mis trabajos soy una de las que va adelante y no me interesa si tengo que ir a una audiencia, si tengo que ir a una audiencia y hablar en contra de la familia y la familia está ahí adelante, no me interesa. No tengo miedo en realidad en ese sentido, pero te duele eso, ver que Obvio. uno trata Sí. y cuando parece Sí. que ya se está resolviendo más o menos algo, no. Entonces a veces Uno darte como que contra las choca con esa instituciones realidad. es lo que más cuesta, porque uno trata de resolver y a veces hay cosas que escapan a uno. Sí, así Entonces yo siempre digo, por más que eso pase, no me voy a cansar de hacerlo igual, ¿no? No es que, bueno, me pasó eso, entonces ahora no hago más nada, y bueno, y que pase lo que... Pero son cosas que sí te chocan, porque vos decís, tratamos de que este niño estuviera bien, y otra vez llamo a la directora el otro día y le dije, ¿cómo llegó fulanito a la escuela? Y rengueando, me dice. La misma directora que había hecho la denuncia, ¿no? Sí. Es que muchas veces esos mismos directores o maestros se dan Les con pasa eso. esta barrera, por así decirlo, propia de toda esta burocracia que hay y que cuesta muchísimo. Entonces, Sí, por eso es muy también hay lamentable. muchos maestros que a veces no intervienen. Claro. Yo ahí no voy a juzgar si está bien o está mal, yo intervendría igual, aunque me choque 80 veces con la justicia. Sí. Pero también hay muchos que te dicen, ¿para qué vas a hacer algo si después Sí, mirá, acá lo es lo tenés de mismo. vuelta? Claro. Sí. Entonces, es difícil, pero bueno. Por eso yo digo, los que tenemos las herramientas y las posibilidades, tenemos que tratar de ayudar a los máximos que podamos, por lo menos. Obviamente que en casa tendría que ser la base, ¿no? Ni que hablar. Obviamente, Pero sí. después también afuera, porque hay muchos niños que están muy vulnerables y muy expuestos.
y poner que no nuestro- tienen un adulto referente, ¿no? Sí, Claro. O sea, por más que vivan con sus padres, Ujú. no tienen un adulto que de verdad se preocupe y al que el niño le puede ir a contar si le pasa algo. exacto. Claro. Así que poner nuestro granito de arena lo más que podamos y tratar de ayudar. Y bueno, si vemos un caso, denunciarlo, como nos decías Ujú. en el programa pasado, Sí. ¿verdad? Y bueno, hacer eso. Decime, Andrea, ¿cuál sería algunas de las formas que podríamos nosotros prevenir el maltrato infantil? Podríamos decir que de repente, porque nombraste mucho el tiempo familiar, digamos, para estar con los niños, Ujú. ¿podría ser eso como una sugerencia de pasar más tiempo con nuestros hijos, conocerlos más, no dejarlos Sí. tanto a la deriva, de Claro. que se críen solo, que hagan lo que quieran? ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Sí, en realidad hay una frase que dice que cuanto más caricias, menos abuso. Cuando se refiere a caricias de parte de la familia, ¿no? Sí, en un buen sentido, Claro, en el de buen cariño. sentido. Claro, caricias de amor, de Sí, ahí familia. está, sí. Entonces, cuando un niño es amado en una casa, es mucho más difícil que pase una situación. O Ok. si pasa una situación, la va a hablar enseguida. Bien. Perfecto. Porque vas a ver que no está bien. También tuve casos así, de que fue una situación con alguien que no era familiar tampoco, y la niña habló enseguida. Porque sabía que eso no estaba bien en realidad, Bien, no bien. no le hacía sentir bien y bueno, tal, lo habló. Y ahí fue más fácil la restauración del daño, mucho más fácil, porque fue un episodio y no fue un familiar. Ya. Entonces, ahí también es más fácil. Pero yo siempre digo que una de las formas de prevenir es darles a ellos herramientas. Uno no va a estar siempre ahí. Es cierto. Y preocuparse por si mi nene salió más tarde, qué pasó. No sé, yo una vez los había anotado en piscina, fui a la reunión y le dije, quiero que me muestren los vestuarios. Ah. Ya Yo soy está. de esas Sí, madres, viste, sí. que te miran y dicen, qué pesada. Bueno, no me interesa. Que digan lo que quieran. Claro, sí, yo voy a proteger a mis hijos y bueno, Lo que Sí. pasa que, viste que ahora que tomabas ese ejemplo del vestuario, me pasó con mi hijo mayor que lo había anotado en un club. Entonces, ¿qué pasaba? Tienen como esa obligación de tomar una ducha previa Ah, sí. antes de entrar a la piscina. Entonces, Sí, en el con último toda la club, gente ahí. Ah, con toda la sí. gente ahí, Sí. porque no hay Ah. cortinas, no hay Ay, sí, nada. qué horrible. Y este es grande, pero es muy vergonzoso igual. ¿Qué pasa? Había una persona en ese lugar que se ve que tenía algún problema y que para ellos, para las personas que ya lo conocían, era natural verlo desnudo. Pero a mi hijo le afectaba. Obvio. Entonces digo, "Ay, pero Samu, a vos te encanta la piscina". Decía, pero mamá, Claro, así pero no. eso no. Y habíamos pagado el club y bueno, lo habíamos pagado, pero si a esto a él, porque además lo hablamos con las personas encargadas, pero no hubo ningún arreglo, Claro. o sea, no hay cortinita, no hay nada, trata de evitar de que este hombre Claro, esté en esta obvio. situación. Claro, ¿Pero por qué se dan esas cosas en los yo no- clubes? en realidad, ¿Entendés? en esos Porque- casos, en las instituciones educativas, deportivas, tendrían que tener otro protocolo. Totalmente. Porque eso propicia las situaciones de abuso. Claro, Tal claro. cual. O sea, Diga que en bandeja. nuestro hijo habló con nosotros y nos explicó y lo reiteró y nosotros fuimos y hablamos y buscamos ver si había alguna posibilidad de que eso se cambiara. Pero fue como, no, es así, Sí. no es malo. En no el, es- en el Sí. CIPIAD, por ejemplo, que es este sistema que yo les decía de protección, hay muchas instituciones públicas que se han unido ahora, por ejemplo. También está INJU, bueno, está obviamente INAU, que es el que preside, pero también hay otras instituciones que se han unido. De la parte deportiva, en realidad, no sé si hay alguien que esté como No, involucrado. no. Pero sí sé que hay trabajadores sociales ahora trabajando en los deportes y que en realidad claro. me parece que hay que hacer alguna reestructura Sí, y la del sí, sí. vestuario sería Pues básica. sería la ¿no? Claro. primordial, yo creo, ¿no? Es Porque más- importante, Más, claro. cuando son niños. Sí, O sea, sí. cuando son adultos también igual, pero me parece que cuando son niños tendría que ser como exigencia. Ujú. Viste que igual, y lo vi, y yo vuelvo a nombrar a mi hijo que lo viví de más chico, que le daba vergüenza porque es como la madre, es muy pudoroso. No, pero a mí me pasó que cuando yo era niña, ahora que dijiste eso, iba a la placita de deportes, me acuerdo, que teníamos atletismo en la escuela, nos llevaron a la placita de deportes que teníamos que practicar para las competencias, todo bien. Y nos mandaron a bañar al vestuario. Y yo me acuerdo que cuando fui al vestuario, eran todas las duchas, pero sin cortina. Sí, sí, no tiene y yo nada. tenía una vergüenza Claro, claro. arriba, Porque además no estás con gente toda de la misma edad, capaz que como que vos te sentís era un en la poco más... escuela, fíjate que yo tenía en esa época, tendría 10 años. Ah, claro. Cuando las y yo una vergüenza. Porque Igual te da decía, vergüenza, claro. no, tal Claro. cual. Y en los gimnasios también pasa. O sea, igual en los gimnasios de adultos, por lo general yo fui a uno donde había una parte que era así y otra parte donde era como más
separado. Claro. Entonces vos podías elegir. Ujú. Hay gente que no tiene ningún problema. Sí, hay gente que no Claro. tiene Está. problemas, sí. Yo prefería irme a bañar a la otra parte porque no me gustaba. en Claro, realidad. claro. Pero también si vos te pones a pensar, hay todo un tema que viene histórico acá, ¿no? Y que Seguramente. quieras o no está como un poco vinculado con el tema de esto del machismo, porque la mayoría de los vestuarios de mujeres sí tienen cortina. La mayoría, algunos no. Algunos no. Pero los de varones no, los de Claro. varones ninguno. Claro, Entonces vos decís, ¿por qué? claro, claro. Tendría que haber en los dos, porque Claro. el abuso también pasa Pasa en varones Sí, tal cual. obvio, y obvio. entre varones. Entonces, No, y se pasean, porque ya te digo, en este caso puntual, la parte de la persona que estaba ahí era un adulto. Y claro, y bueno, no. mi hijo es Adultos con adolescente, niños mezclados, entonces no. no correspondería. Negativo. No, más vale que no. Pero también encontrás que te decía el caso una vez, un control médico cuando era más chico, que la doctora decía, pero bueno, te tengo que revisar, porque si no te revisan. Y a veces también no tenemos ese tacto para llegar, porque Obvio. no todos son tan extrovertidos de cual, repente. tal Entonces, Y en ese caso ese es general cambiar para de pediatra. todo. Mi fue el- consejo es cambiar de Es lo pediatra. que hice, créeme que lo hice. Gracias, Andrea, por el consejo, la verdad Ya, que... fue esa la uno- resolución. Sí, tal cual, sí. Porque es así, ¿verdad? Entonces, digo, ahí estamos hablando de una persona que estaba muy preparada. Eso también se puede llamar violencia institucional. O sea, que son las instituciones las que en realidad son violentas hasta con los niños. Claro. Y en realidad eso no tiene que pasar. No. O sea, cuando hay un adulto que garantice esos derechos, como vos en este caso que tomaste otra acción, pero hay veces, Pero a que, veces no. que no, sí. Claro. Entonces pasa mucho con la discapacidad y lo educativo. O sea, muchas instituciones educativas que discriminan a los niños por determinadas discapacidades. Claro. Que eso tampoco tendría que pasar y pasa. Tal Sí, cual. sí. Hoy en Uruguay Es cierto, pasa. es cierto. En todos los ámbitos, lamentablemente. Decime, porque solo la última pregunta. ¿Tenemos algún número de casos en Uruguay que pase? Algo breve que nos puedas decir. Sí, tengo algunas estadísticas acá del CIPIAB, del informe de gestión del año pasado. Bueno, dice, durante el 2020 se registraron 4.911 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, o sea que fueron más de 13 situaciones diarias Wow. a lo largo del año. 56% correspondieron a niñas y adolescentes mujeres y el 55% de ellas eran menores de 13 años. Esto igual ya está como, el 56% es niñas y el 54% es varones en realidad. Casi parejo. Bastante parejo. Sí, en realidad siempre son menos los varones igual, pero Sí. está. Sí, pero poca diferencia tiene. Sí. En este caso sí. El 17% del total tenían entre 0 y 5 años. Es muchísimo. Chiquitito. Tremendo. Respecto a los tipos de violencia, el mayor porcentaje correspondía al maltrato emocional, seguido de negligencia, abuso sexual y maltrato físico, con 19% cada uno, y finalmente explotación sexual con el 2%. La negligencia también es una forma de maltrato y en realidad es cuando los padres tienen las posibilidades de alimentar o de darle las necesidades básicas, Y no hasta lo los hacen. cuidados médicos, Claro. y no lo hacen. Mm. O sea, porque antes se decía, ellos no lo hacen porque no quieren. A veces es porque no pueden, en realidad. Por eso el Estado tiene la obligación de garantizarle a esa familia lo básico para proteger los derechos de ese niño. Después, si lo hacen o no lo hacen, la negligencia pasa mucho en las clases medias y altas, por ejemplo. Sí. Pasa en todas las clases, pero en realidad en esas clases es como que se ve más ese tipo de maltrato. Eso de, bueno, yo te doy cosas, no te doy tiempo, pero te doy cosas. ¿No? Entonces, bueno, si tenés que ir al médico, no voy a ir a hacer una cola gigante. No te Perderme voy a toda la llevar- mañana. No te voy a llevar a salud mental porque si no vas a pasar por un loco. No te voy a hacer un diagnóstico porque si no después van a decir que sos raro. Claro, tremendo. Ese tipo de cosas Que pasan. muchas pasan por mitos, porque esto de la salud mental, por ejemplo, es un mito, ¿verdad? Yo Que estáis loco por ir al psicólogo. Hoy parafraseaba, por ejemplo, un versículo que dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. O yo siempre digo, el que no tenga ningún problema de salud mental, que tire la primera piedra. Porque de las generaciones que venimos nosotros, por ejemplo, ¿cómo está? Sí, sí. Hay muchísima... somos como una generación bisagra en realidad, porque venimos de un montón de maltrato naturalizado a una sociedad donde en realidad se está cuestionando muchísimo el maltrato y se ven las consecuencias que nosotros tenemos del maltrato que sufrimos. Entonces, decir, bueno, sí, en realidad capaz que sí hay que problematizarlo un poco. Claro. Tremendo, la verdad. Así que bueno, Andrea, te agradecemos realmente por tu tiempo. La audiencia que está allí escuchándonos en esta noche, me imagino que tendrán muchas preguntas, muchas interrogantes. Así que, pero agradecemos a Andrea que se ha tomado este tiempo para estar con nosotras con este tema tan rico, tan importante. Y bueno, papá, mamá, hermana, hermano, a estar alertas
y bueno, poder nosotros prevenir en cierta manera todo lo que es abuso y maltrato infantil. Y realmente honramos tu vida, Andrea, realmente por todo el trabajo que estás haciendo, todo tu esfuerzo. Si bien, como nos contabas en esta noche, hubieron momentos, cosas que te afectaron de cierta manera, pero aún así has seguido adelante y tratando siempre de hacer tu mayor aporte en esta sociedad para ayudar en estos casos. Andrea, ¿qué le dirías como mensaje final, como cierre de todos estos programas que hemos hablado contigo a la audiencia que nos está escuchando? Bueno, capaz que dos cositas sería. Una sería capaz repetir el número de teléfono Sí, Bien. excelente. de las denuncias, que pueden ser anónimas o no, que es el teléfono de línea azul, pueden buscarlo en internet igual, que es 0800 50 50, es bastante fácil de recordar también. Y lo otro también es un consejo que di la vez anterior, de que tengamos mucho cuidado de las personas que quieran estar más tiempo con nuestros hijos que nosotros. Y repetir que un niño que es mirado, que es cuidado y que es atendido está en mucho menos riesgo de ser vulnerado en sus derechos y de ser abusado o maltratado por otra persona. Perfecto. Gracias, Andrea, de verdad, y queremos darte las gracias de manera Sí. especial en esta noche, agradecerte por tu tiempo, por todo lo que invertiste en nuestro programa Únicas, así que honramos tu vida Ay, y muchas queremos gracias. bendecirte en esta noche, que lo disfrutes con los Muchas pequeños, gracias. y bueno, gracias una vez más por habernos Muchas acompañado gracias. en nuestro programa Únicas, y bueno, a nuestra querida audiencia que está jueves a jueves allí, gracias por acompañarnos, por estar con nosotras y hacer de nuestro programa Únicas un programa súper especial. Así que te esperamos la próxima semana, el día jueves a las 21 horas en Únicas. Un programa hecho y pensado por y para mujeres. Dios te bendiga.